Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con introducción a nuestro marxismo crítico. Va a ser a cargo de Alex Merlo. Ya todos lo conocen y el día de ayer se presentó. Él es de Madrid, estudió filosofía y tiene 2 años trabajando aquí. Bueno, él va a empezar con la ponencia el día de hoy. Gracias. A ver, la ponencia que voy a dar es similar a la que di el año pasado en la Escuela de Jóvenes y en la Escuela de Ecosocialista, así que quien la haya escuchado ya, pues se le va a refrescar la memoria, va a ser muy parecido. La idea de esta ponencia es servir un poco de introducción general a la escuela desde un punto de vista metodológico, sobre todo. La idea, una de las preguntas que vamos a tratar de contestar es cómo enfocamos la teoría y el estudio de los marxistas revolucionarios y cómo entendemos la relación entre la teoría y nuestra práctica política cotidiana. ¿En qué se diferencia, por tanto, el estudio que vamos a hacer aquí de un estudio que sea desde un punto de vista puramente científico o puramente académico? Y daros un poco de ideas para reflexionar sobre esto. Voy a tratar también de introducir un poco el pensamiento de Marx, también desde los aspectos más generales de metodología y de filosofía. Y por último voy a tratar de hacer una pequeña introducción a la economía marxista, que va a ser continuada por mañana por Henry Dino, el día propiamente de la economía marxista, pero los conceptos más básicos como explotación, plusvalor y esto, que quizás algunos conocéis ya, me han pedido que los adelante ya, de modo que no tenga que explicar todo desde el principio. Entonces, la forma de la ponencia va a ser en 3 partes, como bien impuesto por el horario. En la primera me voy a centrar, bueno, brevemente a presentar a Marx biográficamente y me voy a centrar en comentar el primer texto que he incluido en materiales de lectura, que son las tesis sobre Feuerbach, que es un texto breve pero bastante espeso. En la segunda parte vamos a pasar a otros 2 textos que tratan un poco de la concepción de la historia y del estudio de las sociedades humanas que desarrolla Marx. Y en la tercera parte voy a introducir la economía marxista, como he dicho, utilizando básicamente el texto de Engels que está aquí y mis propias explicaciones. Además del folleto principal, hemos incluido también este compendio de conceptos de economía marxista, siguiendo un poco las sugerencias que se hizo otros años de que hacía falta un poco algo para referirse cuando había dudas respecto a un concepto o respecto a algún término, para los que no estén familiarizados con la jerga marxista. A veces los términos pueden ser un poco confusos. Entonces, hemos retomado este folleto que se utilizaba aquí en la escuela de los años 80, es del año 83. De momento no lo hemos actualizado, es la primera vez que lo distribuimos, así que vamos a ver qué tal funciona y si os es útil para seguir la escuela en general. Entonces, sobre la primera parte, todo esto va a girar un poco en torno a la figura de Marx como filósofo y como revolucionario. Entonces, algunos detalles sobre su vida. Como sabéis, era alemán, nació en 1818 y es conocido tanto por ser uno de los mayores filósofos de la historia. De hecho, acabo de leer que en la revista Time hizo una encuesta sobre los filósofos más importantes de la historia y ganaba Marx de largo. Una cuarta parte de los votantes decían que era Marx el filósofo más importante. Y a la vez de ser conocido como filósofo, es conocido sobre todo como revolucionario. El nombre de Marx va permanentemente asociado pues, a la idea de revolución, de acabar con el sistema, de oposición al capitalismo.
y estas dos facetas de su persona están íntimamente ligadas. Uno de los rasgos importantes de la obra de Marx, que es interesante destacar, es que dejó una obra completamente inacabada. Él escribió muchísimo, no paraba de escribir. Según reflexionaba, iba escribiendo y dejó pilas y pilas de apuntes y de reflexiones, pero digamos el proyecto principal de su vida, que fue el Capital, fue una obra que dejó completamente inacabada. Solamente, como sabéis, el Capital tiene 3 volúmenes. En realidad, el primero lo publicó él en vida, en 1867, y luego publicó nuevas ediciones que revisó de este primer volumen, pero el segundo y tercer volumen, en realidad lo que dejó fue una pila de apuntes, y fue Engels el que después tuvo que componer y armar lo que sería los segundos y tercer volúmenes del Capital, un poco como a él le pareció. La razón, se pueden dar muchas razones por las que no terminó de esta obra, pero lo que es seguro es que durante toda su vida Marx estuvo muy pendiente de la actualidad política y fue un actor en los movimientos sociales, el movimiento obrero del siglo XIX, y digamos todo lo que ocurrió durante ese siglo, y en particular las primeras revoluciones proletarias, afectaron profundamente a su propio proyecto teórico. Entonces él, en un primer momento, en 1848, como sabéis, la primavera de los pueblos, en que hubo una oleada revolucionaria que atravesó toda Europa, le hizo ya replantearse su estudio. Él acaba de escribir el Manifiesto Comunista, y digamos que la derrota de estas revoluciones, que bueno, ellos eran muy optimistas antes de empezar este movimiento, ¿no? Pensaban que la revolución comunista iba a poder realizarse en muy poco tiempo, y el hecho de ver cómo acabó esta revolución, el hecho de que una parte del movimiento obrero se integrase, digamos, en las instituciones burguesas, y digamos que el movimiento proletario no evolucionó como él pensaba, le llevó a tratar de estudiar en detalle el funcionamiento interno de la economía capitalista, de la sociedad capitalista, como vamos a ver. Más tarde, otro acontecimiento que le afectó muchísimo fue la Comuna de París, en 1871, que él destacó como el primer gobierno obrero de la historia, y que planteaba un poco un ejemplo de qué forma tenía que tener un proyecto revolucionario en una sociedad capitalista. Pero también la derrota que se produjo en este momento le llevó a replantearse un poco el proyecto teórico que estaba haciendo, y a volver a trabajar las bases de lo que había escrito. Y todo esto hizo que en el momento de morir pues no había conseguido completar lo que se había propuesto. Yo destaco esto porque de la misma manera que esto fue así en la vida de Marx, lo podríamos extender a toda la historia del marxismo después de Marx. Marx dejó una obra inacabada, y el marxismo sigue siendo una obra inacabada que ha tenido que reactualizarse y replantearse y revisitar sus conceptos fundamentales con cada gran acontecimiento histórico y cada gran quiebra en la historia. Evidentemente, en 1917, con la Revolución Rusa, el marxismo se ve completamente sacudido, y lo que era el marxismo oficial y ortodoxo se ve puesto en cuestión, y hay una nueva lectura del marxismo que aparece. Podríamos decir lo mismo respecto a la oleada revolucionaria de los años 60 y 70, cuando de nuevo se vuelve a estudiar a Marx, y de nuevo se vuelve a cuestionar toda la ortodoxia marxista que existía hasta ese momento. Y quizás el periodo en que estamos ahora, que viene de la caída de la Unión Soviética y ahora la crisis profunda del capitalismo, hace que de nuevo no baste con recurrir a un manual de marxismo que tengamos a mano, sino que la tarea que se nos plantea es volver a estudiar a Marx, volver a entender cómo se planteaba él de forma crítica su propia obra, para ver qué es lo que nos puede servir para el análisis de la sociedad y para plantear un proyecto revolucionario. De este modo, decía Rosa Luxemburgo que la ortodoxia en el marxismo es sobre todo la fidelidad a un método y a una forma de pensar, más que a una serie de dogmas o de verdades establecidas.
Y lo que es muy característico de este método es que está siempre en diálogo permanente con la realidad y con el movimiento político y que no tiene miedo de cuestionar ni de replantearse ninguno de sus fundamentales. Entonces, respecto al texto Marx estudió filosofía y derecho en Berlín y en Bonn. Bueno, él más bien quería estudiar filosofía y un poco por su padre se metió a estudiar derecho para tenerle tranquilo. Y en la facultad de filosofía se encontró Hegel, el gran filósofo idealista, había muerto hace unos pocos años y, digamos, toda la escuela de Hegel se hallaba dividida entre lo que llamaban los hegelianos de derechas y los hegelianos de izquierdas. Entonces, Marx, digamos, se alinea con los hegelianos de izquierda. Ahora voy a tratar de explicar en qué consistía eso, pero al poco tiempo rompe con esta escuela también de pensamiento y rompe además un poco con la universidad e incluso en cierta medida con la filosofía. Y entonces este texto, las tesis sobre Feuerbach, son unos apuntes que no estaban destinados a la publicación, son por tanto un poco fragmentarios y un poco difíciles de leer, pero que son un poco como el momento en el que él dice: basta ya de todo esto, todo lo que dice esta gente no tiene ningún sentido, vamos a plantear el estudio de una forma completamente distinta, ¿no? Entonces es un texto de ruptura. Entonces, creo que no voy a explicar lo que era la filosofía de Hegel, porque vamos a pasar directamente al debate que tiene él con Feuerbach, que era un llamado hegeliano de izquierdas y que se consideraba un filósofo materialista, de la misma manera que se suele considerar materialista a Marx. Marx considera que Feuerbach es un materialista vulgar respecto a su materialismo. La idea del materialismo es: para estudiar la realidad y para construir una filosofía no hay que partir de grandes ideas o de grandes principios abstractos como pueden ser principios típicos de la filosofía, como el bien, el ser o el sentido o lo que sea, sino para entender los fundamentos del saber humano. Lo que tenemos que partir es de los objetos concretos, sensibles, ¿no? Y de cómo estos nos afectan. Entonces, esta idea materialista vamos a partir de la materia tal y como se presenta. Ahora, lo que le critica aquí Marx a Hegel, es decir, tú hablas de cómo percibimos los objetos, pero te planteas que somos sujetos pasivos y, digamos, de alguna manera los objetos nos afectan. Yo estoy aquí y veo la mesa, entonces la mesa me produce un cierto efecto. Veo la forma que tiene, veo su color, la toco y todo esto me afecta a mí. Y él dice: en realidad el principio del conocimiento humano es más bien al revés. El ser humano actúa sobre la realidad, manipula los objetos y es precisamente en este trabajar sobre la realidad, en esta práctica, que llega a entrar en contacto con ella y llega a conocerla. Entonces, es esto lo que quiere decir cuando dice que solo concibe las cosas y la realidad bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. Nos vamos moviendo ya aquí hacia lo que será un concepto fundamental en todo este texto, que es la idea de práctica como principio central del conocimiento y del conocimiento humano. Entonces, de esta idea de lo que se trata es de la práctica, de la relación entre el hombre y la realidad, se deriva otra tesis, que es la segunda tesis, que es que el problema, la leo, el problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico, sino un problema práctico. Es decir, cuando yo tengo una proposición, una idea científica o de cualquier tipo, para saber si esta idea es cierta o no, es verdadera o no, no basta con una pura contemplación teórica.
si esta idea es verdadera se va a ver precisamente cuando la llevemos a la práctica. Y entonces, para comprobar la verdad de cualquier proposición, lo que tenemos es un problema práctico sobre cómo esta proposición guía nuestra acción y puede tener unas consecuencias u otras. Entonces, esto, digamos, supone una ruptura o una puesta en relación de dos conceptos que en la filosofía siempre tienden a distinguirse claramente, que son por un lado la teoría y por otro lado la práctica. La teoría sería el dominio de la filosofía o de la ciencia o del estudio, y por otra parte la práctica tiene que ver con toda otra serie de cosas. Y aquí más lo que dice es que no, en realidad el desarrollo de la teoría es ya un problema práctico que se plantea en relación con nuestra actividad. Espero que se pueda seguir porque es un poco abstracto. Entonces, una vez planteado esto, de lo que trata de discutir Marx es de las ideas fundamentales de Feuerbach. La idea que había construido Feuerbach como filósofo en un libro que se llama La esencia del cristianismo, y digamos, Feuerbach se consideraba un filósofo ateo y de lo que trataba un poco de desmontar la idea de Dios. Entonces, lo que mostraba Feuerbach es que la religión y la idea de Dios y todas las figuraciones que se hace el ser humano en un plano metafísico y teológico son en realidad la proyección de sus propios problemas y de las propias relaciones del ser humano a un plano ideal. Entonces, por ejemplo, digamos, el ansia de felicidad o de libertad que puede hallarse en el ser humano, lo proyectamos pues en otra vida. Ya después de morir llegaremos al paraíso y ahí todos habrá amor entre todos y viviremos en comunidad y todo será perfecto. Esto de alguna manera es las necesidades y los deseos que el ser humano tiene como tal, en vez de proyectarlos en la realidad misma, los proyecta en una realidad ideal o imaginada. De la misma manera, la figura de Dios es una proyección del hombre tal como se considera a sí mismo, ¿no? Es quizás un reflejo del Padre o del ser humano considerado idealmente. Entonces, de esta manera, Feuerbach pretende, al haber analizado la religión así, pretende haber acabado con la religión. De alguna manera ha mostrado que la religión no tiene ningún fundamento verdadero, sino que son todo ilusiones que el hombre se hace. Y al haber mostrado esto, pretende de alguna manera liberar al hombre de la religión. Entonces, Marx parte de este tipo de análisis, pero lo radicaliza y lo critica en realidad. Entonces, el primer paso de esta crítica lo podemos ver en la tesis número 6, vamos a pasar aquí, donde dice Feuerbach diluye la esencia religiosa en la esencia humana. Dice, pero la esencia humana, no sé si tenéis los textos ahí arriba, deberíais, porque está igual en los tres idiomas. Dice, pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Feuerbach, para estudiar lo que era Dios, estudiaba primero lo que era el hombre. Pero para estudiar lo que era el hombre, se refería a una esencia del hombre que sería pues común a cada hombre. Todos somos iguales de alguna manera en función de una naturaleza humana o de una esencia humana que se considera además que permanece igual en todas las épocas, porque es propia del hombre en general. Entonces, parte de esta idea de lo que el hombre es, para decir, el hombre, en tanto que hombre, se representa a Dios, digamos, a su imagen y semejanza. Y
Marx dice este método de referirse a una naturaleza del hombre o una esencia del hombre como algo abstracto, individual, es completamente erróneo y sustituye esta esencia humana por algo distinto. Dice la esencia humana es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales. Es decir, el hombre no es algo igual a sí mismo y que permanece igual en todas las sociedades, sino que precisamente se configura en función de las relaciones sociales que establece con otros hombres. Y entonces de lo que se trata, para entender lo que es el hombre, hay que entender cómo funciona la sociedad y cómo se organizan los hombres entre sí. Esto, digamos que en parte era ya una idea vieja de la filosofía. Siempre se ha dicho que el hombre era un animal político, pero más lo radicaliza, porque una consecuencia de esto es que como las sociedades son cambiantes y hay distintos tipos de sociedades a lo largo de la historia, estas relaciones sociales son distintas también, y por tanto lo que es el hombre es algo que se va transformando. Marx critica por tanto a Feuerbach, que estudia el hombre haciendo abstracción de la trayectoria histórica, como dice aquí. Es decir, pensando que la historia es algo que viene después del hombre, que primero podemos definir al hombre y después ver cómo ha cambiado la historia. Dice, en realidad, como el hombre y los distintos hombres en la historia se definen en relación con la sociedad, habrá que estudiar la historia y las distintas sociedades para entender cómo se configura el hombre y cuáles son las relaciones propias del hombre y sus características fundamentales en cada momento, en cada sociedad y en cada situación. Esto lo vamos a ver luego en su estudio de la sociedad capitalista, cómo él entiende que las relaciones sociales de la sociedad capitalista son relaciones entre propietarios, generan, digamos, un cierto tipo de hombre, y que por tanto el hombre también puede ser transformado cuando se transforme en la sociedad. Esto es un poco la crítica del humanismo de Feuerbach por parte de Marx. Pero lo que le interesa a Marx en todo esto es sobre todo la noción de cómo cambiar el mundo, ¿no? Feuerbach y los otros filósofos que le eran contemporáneos entendían que con este estudio que estaban haciendo, con esta crítica de Dios que estaban haciendo algo revolucionario de por sí. Estaban ya liberando al hombre de sus ilusiones y de sus ataduras. Aquí llegamos a la tesis 11, que es la más conocida y la que se suele citar. Dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, es decir, piensan que haciendo distintas interpretaciones del mundo, por ejemplo, demostrando que Dios no es más que una ilusión, interpretando así la religión de una forma nueva, están haciendo algo revolucionario. Y dice, de lo que se trata es de transformar el mundo mismo. Entonces, como plantea en la tesis 4, de lo que se trata es de entender si el hombre necesita proyectar sus deseos en un mundo ideal y abstracto. Lo que se trata es no simplemente mostrar esto, sino cambiar las condiciones de vida de los hombres para que precisamente esta proyección no sea necesaria. De lo que se trata es de revolucionar la vida práctica de los hombres, precisamente para que no tengan que plantearse estas ilusiones. Entonces, el trabajo que se plantea él ya deja de ser un trabajo de interpretación del mundo, sino la tarea que se plantea es de transformación práctica del mundo. Entonces, por esto decía que es en cierta medida una ruptura con la filosofía, porque dice, está muy bien todo lo que se plantean ustedes, señores filósofos, pero en realidad para realizar lo que ustedes están buscando no basta con hacer filosofía, va a haber que plantearse una tarea muy nueva, que es una tarea revolucionaria. Bueno, comentaré un poco sobre todo para los filósofos que en realidad
este movimiento que hace aquí Marx de limitar la tarea de la filosofía, es decir, hasta aquí puede llegar la filosofía, es también en realidad un ejercicio filosófico que es propio de la filosofía moderna. La filosofía moderna siempre se ha dedicado a tratar de delimitar el campo válido de la filosofía y decir hasta aquí llega la filosofía y más allá le toca a otros dominios. Pero en todo caso, esta reflexión le llevará a Marx, digamos, a ponerse a estudiar otras cosas distintas y a romper con este mundo, también en parte porque se verá más o menos expulsado de la academia y tendrá que dedicarse al periodismo para ganarse la vida durante la mayor parte de su vida. Y seguimos con esta idea de cómo cambiar el mundo. No solamente dice hay que cambiar el mundo, porque ya había no tanto filósofos, sino sociólogos y teóricos sociales. Aquí cita a Robert Owen y otros utopistas que ya se habían planteado la idea de cómo cambiar el mundo, o cómo acabar con el capitalismo, cómo construir una sociedad mejor. Y aquí vuelve a criticar otro aspecto de la teoría materialista, que es quizás esta crítica es quizás un poco más difícil de entender, porque lo que critica se parece muchas veces a lo que a menudo se entiende por marxismo. Lo que critica es la teoría materialista, es el principio de la tesis 3, de que los hombres son producto de las circunstancias de la educación y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada. Es decir, parecería... ¿repito? No, si le haría falta el texto en francés a la compañera Melanie, vendría bien, si alguien se lo puede dar. Pero estamos un poco escasos de textos en francés. No, queda fuera. No queda replicado. Bueno, lo siento, Melanie, trataré de ir más despacio. O sea, lo que critica aquí Marx es una idea que es común, es decir, si hemos dicho que el hombre viene determinado por las relaciones sociales, por la sociedad, y hemos dicho que queremos cambiar el hombre, de lo que se trata es cambiar la sociedad, y en particular el hombre viene determinado por la educación que recibe, por la justicia que se imparte y que organiza la sociedad, y entonces de lo que se trataría es, digamos, de reformar la educación o de reformar la justicia para así transformar a los hombres mismos, ¿no? y cambiar su forma de ser. Y esto parece razonable, pero dice, nos puede llevar a la sociedad en dos partes. Dice, conduce pues forzosamente a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad. Es decir, nos lleva a la idea de que por una parte están los hombres comunes y por otra parte están los hombres que modelan a los hombres, como pueden ser los profesores, los jueces, la policía, es decir, todos los hombres que están en esta otra parte de la sociedad que se trataría de reformar, la administración, todo esto. Es decir, nos lleva a la idea de que lo que hay que hacer es, a través del Estado, en realidad, ir haciendo reformas que cambien la sociedad. Él critica esta idea de la sociedad en dos partes, una que transforma y otra que se ve transformada. Aquí introduce lo que sí que va a ser un principio fundamental de su filosofía, es que se trata, digamos, de que los hombres, por su propia práctica, y por lo que va a llamar aquí práctica revolucionaria, transformen sus propias circunstancias. Ahora vamos a entender, más tarde vamos a entender cómo se justifica este planteamiento, pero introduce ya el concepto que es fundamental y en particular en la corriente marxista revolucionaria de autoemancipación. Es decir, no se trata de que un
libertador o un grupo, una élite de revolucionarios transforme la sociedad, sino de lo que se trata de un movimiento revolucionario por el cual los hombres, mediante su práctica, transforman sus condiciones de vida, transforman su forma de vida y así transforman la sociedad. Y luego, cuando voy a explicar cómo entiende Marx esta práctica humana y esta actividad humana, y vamos a poder ir viendo cómo a partir de aquí él va planteando una teoría de la revolución. Como digo, es un texto bastante temprano de Marx, entonces aparece ya este concepto, aunque no se ha nombrado, de la autoemancipación, la idea que se repetirá luego de la liberación, la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores ellos mismos, pero en realidad no aparece todavía ni la noción de proletariado, ni de clase obrera, ni siquiera el capitalismo estudiado específicamente, sino que está hablando todo el tiempo en general. Lo que va a plantearse Marx a partir de ahora es precisamente el estudio de la práctica humana, de esta praxis a la que él se está refiriendo todo el tiempo, y en particular la praxis en la sociedad en la que vive, que es la sociedad capitalista. Entonces, como vamos a ver a continuación, lo que tratará de estudiar es la anatomía de la sociedad civil, a la cual se refiere ya en el punto 10, de cómo se organiza la sociedad humana y cómo podemos entenderla y analizarla para entender a partir de ahí el cambio social. Y eso lo voy a hacer en la segunda parte. Lo siento si ha sido muy abstracto, a la gente que lo habrá podido seguir mejor, otra que se habrá perdido. Intentaré que la segunda parte sea un poco más concreta. No sé si hay alguna duda ahora mismo, podemos plantearla, y si no, nos vamos a descanso. Bueno, con esto concluimos la primera parte de la ponencia de Alex Merlo. Vamos a pasar a un descanso, es de 10 minutos, y les voy a pedir nada más que seamos todos puntuales para no agarrar tiempo de más, para terminar a tiempo y después no tener problemas con esto. Pues si gustan, me parece que hay café aquí en salida de la sala.